Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida desde el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en Abriendo Caminos, jornadas universitarias en torno al 8 de marzo. El día de hoy nos acompaña la licenciada Argelia Torres Martínez, abogada con perspectiva de género en atención a víctimas de violencia en el Instituto de las Mujeres, con el tema violencia de género a raíz de los estereotipos. Le cedo la palabra, licenciada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. No sé si me puedan dar el mando para compartirles la pantalla. ¿Le puedo dar la bienvenida, licenciada? Claro. Buenas tardes, mi nombre es Abigail. Les damos la más cordial bienvenida a la jornada en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media perteneciente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el evento que promueve la Defensoría de los Derechos Universitarios, presentamos a la ponente, la licenciada Argelia Torres Martínez, que ostenta de una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Matehuala. Tiene una experiencia profesional en docencia a nivel licenciatura en la Universidad de Educación Productiva, UDEP, abogada litigante en despacho jurídico y actualmente es abogada en el Centro de Atención del Instituto de las Mujeres en San Luis Potosí con cerca de 5 años de trabajo. Ha tomado cursos en Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Perspectiva de Género, Taller para la Atención Integral y Coordinada de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Violencia contra las Mujeres, Derechos Humanos, Inclusión y No Discriminación hacia Poblaciones LGBT, Derecho Indígena, Derecho de Amparo, Trata de Personas. Taller Ciclo Vital de las Mujeres en Situación de Prostitución y su relación con el proxenetismo, Derechos Humanos y Violencia. Participó como ponente en la norma 046 SSA2 del 2005, hostigamiento, acoso sexual y medidas preventivas, violencia de género, violencia contra las mujeres, masculinidades, trata de personas, marco jurídico sobre violencia contra las mujeres, derechos humanos, entre otros. La licenciada nos diserta con el tema violencia de género a raíz de estereotipos. Sea usted bienvenida, licenciada. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo y déjenme ver si... Ok. Bueno. Ya se ve en pantalla, ¿verdad? Bueno, el tema es violencia de género, en efecto, a raíz de los estereotipos. Me pareció un tema muy importante porque quiero encaminar ahora sí que esta charla que vamos a tener, en ver por qué los estereotipos tienen mucho que ver con la violencia de género. Y también quiero marcar la diferencia, porque a veces escuchamos violencia de género y en automático pensamos o sentimos que estamos hablando de violencia hacia las mujeres. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar. Y bueno, esta situación de los estereotipos se empieza desde edad muy pequeña, edad muy temprana. Aquí tenemos unas imágenes. Es muy común en esta situación marcar los colores rosas y los colores azules. Ahora sí que si tenemos un varón, pues esperamos que lleven ahora sí que la ropita a un baby o a una reunión familiar de un color azul. Y a diferencia, si es mujer, pues esperamos todo lo relacionado con un color rosa. Esta situación de los colores, pues nos empieza a decir mucho, porque a raíz de ello empezamos también a relacionar lo que son los juguetes para las mujeres, los juguetes para los hombres, para el niño, para la niña. Entonces, si como personas tenemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y les empezamos a asignar ese rol de su vida, pues desde un principio estamos diciéndole o marcándole lo que tiene que ser. Ahora sí que los estereotipos vienen a ser el molde de lo que tienen que ser las personas por el hecho de haber nacido mujeres o por el hecho de haber nacido hombres. Aquí tenemos esta imagen. Si se dan cuenta, pues son profesiones ya enfocadas a mujeres y a hombres.
Aquí en la parte de abajo podemos visualizar que hay los tres ahora sí que son hombres, pero el primero es, podemos decir, un doctor, ¿no? Pero la realidad es que es un enfermero. Entonces, esta situación de los estereotipos tiene que ver mucho con nuestro sistema sexo-género. El sexo es todo aquello biológico que nos diferencia de si somos mujeres o de si somos hombres. Mientras que el género, pues es todo aquel constructo social, lo que nos marca la sociedad. Tú por el hecho de ser hombre tienes que ser, y me voy a enfocar en esta imagen, tienes que ser un piloto militar. Y tú por el hecho de ser hombre tienes que enfocarte, perdón, tú por el hecho de ser hombre tienes que ser un piloto militar y tú por el hecho de ser mujer pues tienes que dedicarte, en este caso, a una profesión como lo es en la imagen el chef, pero comúnmente lo tenemos que relacionar si somos hombres o si somos mujeres. Entonces, en la parte de arriba tenemos dos imágenes, una de ellas es doctora, ella, bueno, yo lo quise usar como ejemplo de que no importa aquí si somos hombres o mujeres, podemos escoger las profesiones que sea, los colores que sea, e inclusive los juguetes también. Entonces, la única diferencia que tenemos ahora sí entre hombres y mujeres, pues no es lo que esperamos o sea, no es lo que esperamos cómo nos vamos a desenvolver en sociedad, sino la única diferencia que tenemos, pues son las diferencias biológicas que nos marcan qué vamos a hacer cada uno. Ahora, en conceptos de estereotipo y en concepto de género, esta parte de concepto de género quiero abordarla también porque yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos escuchado lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género, pues es en centrarnos cómo vamos tal vez a hacer un juicio, y tal vez esté mala palabra, pero enfocarnos a si somos mujeres o a si somos hombres. Por ahí se ha escuchado también la situación de ideología de género. Sí quiero recalcar que la parte de ideología de género pues está mal dicha y lamentablemente es un concepto que seguimos manejando a través del tiempo y justificamos todo aquello relacionado que no está acorde a lo que nos marca la sociedad, porque esa es la realidad. Lo que nos marca la sociedad es decirnos, tú como mujer, pues a los, ¿qué les gusta? Ya a los 25 años tienes que estar casada, tienes que tener hijos, tienes que tener una familia. Y tú por el hecho de ser hombre, pues tienes que estudiar, tienes que sobresalir, tienes que ser la cabeza de la familia. Si uno de los dos, si esto nos marca la sociedad y uno de los dos se sale de este molde, pues no, ni siquiera sabemos cómo manejarlo. Ahorita yo creo que tal vez porque la mayoría hemos tomado capacitaciones en género, capacitaciones en derechos humanos, etcétera. Pero anteriormente no sabíamos cómo manejarlo. Y lo que decíamos era, se salió del camino, pues eso no era lo que esperaba para esta persona. Entonces, no sé cómo manejarlo. Y algunas justificaciones nos dicen que ahora todo lo que es diferente en la sociedad está enmarcado ya no tanto por la perspectiva de género, sino por una ideología de género. Y a eso voy, que la ideología de género realmente no existe. Fue un concepto que surge en 1995, si no mal me equivoco, por parte del Vaticano con la finalidad de justificar el concepto que había surgido de perspectiva de género, que es un concepto feminista, pero el Vaticano lo quería manifestar en cuanto a quitarle derechos a las personas y más acentuado a mujeres. Ahorita vamos a ver el porqué, el contexto. Y era una estrategia discursiva del Vaticano para hacer menos este concepto que se está manejando ahora de lo que es la perspectiva de género. Entonces, la ideología de género, quiero dejar en claro, no existe, es un concepto que está mal y lo único que ocasiona pues es desinformación en el tema. Es esta parte de justificar un proceso de enseñanza, porque por ahí también lo escuchamos, creo que fue en el año 2016, cuando todas las personas lo vimos en redes sociales, lo vimos en marchas, de que con mis hijos no te metan, no sé si, con mis hijos no te metas. No sé si lo lograron visualizar en algún momento, pero esta parte pues era enfocada a eso, a que no se conocía lo que era la perspectiva de género, sino nos estábamos dejando llevar por una ideología de género. Entonces, ¿qué ocasionaba el choque de estos dos conceptos?
pues tener una mala información y obviamente decir por parte de, ahora sí que de autoridades, que era un proceso de enseñanza para que los niños, niñas, desde muy pequeños, pequeñas, escogieran qué género querían ser, cosa que no es así. O sea, el género lo tenemos como un constructo social y es algo que ya tenemos en nuestra vida diaria. Mientras que el estereotipo es todo aquello encaminado que nos va a decir cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos. Yo creo que en algunas de las veces, inclusive en trabajo, una mujer, por el hecho de ser mujer, tiene tal vez que usar tacones, zapatillas, el maquillaje, el tener el cabello largo, el dedicarse a casa, pese a tener una profesión, pues es la que está encaminada a dedicarse a cuidado de hijos o hijas, aquella que tiene que llegar tal vez a hacer de comer. En cuanto al hombre, pues tiene otras conductas. Ahora sí que la diferencia radica en que la mujer tiene que ser aquella que esté ahora sí que a procrear, y el hombre tiene que ser a lo productivo, a lo que nos deja dinero. Entonces, estos conceptos podemos decir ya no existen. Y sí, no estoy generalizando, pero en algunos momentos se siguen justificando en ello. Y esto es todo lo que va a desencadenar lo que es la violencia. Entonces, entendemos por estereotipo la imagen, la idea que tenemos o que se tiene un grupo social sobre otro, lo que es atribuido de forma general. Y es lo que les comento, ok, eres mujer, tienes que ser así, eres hombre, tienes que ser así. El género se refiere a aquellos conceptos sociales de las funciones y comportamientos. Son actividades y atributos que en cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Entonces, ¿esto qué es? Pues viene a ser un constructo social de lo que es ser un hombre y ser una mujer. Entonces tenemos que los estereotipos y roles tienden a ser rígidos. ¿Qué va a suceder con esto? Si a mí, por el hecho desde que todavía ni siquiera nazco y ya mamá invitó y dijo, ¿saben qué? Pues estoy embarazada y voy a tener una niña, pues va a ir todo encaminado a qué le gustan las niñas, ¿no? Y no tanto por el hecho de yo decir o dar esa libertad, sino por el hecho de guiarme a través de la historia, a través de la cultura, lo que nos indica. Y voy a empezar a comprar, pues muñecas, que la cocinita. Y no digo que esté mal, porque a veces en conferencias nos dicen, bueno, es que es muy radical. No es radical, sino es todo lo que todavía estamos viviendo como sociedad. Porque lamentablemente no existe todavía una diferencia marcada del cambio que tenemos a través de las luchas, sino que sigue siendo arraigado y sigue siendo una justificación los estereotipos y los roles de toda la violencia que estamos viviendo actualmente y la violencia que hemos vivido. Porque a través de la historia nos podemos dar cuenta de que esta parte de asignar un estereotipo, en consecuencia nos va a asignar un rol. Porque ahora sí que estereotipos y roles no es lo mismo, sino el estereotipo es todo aquello que yo espero de ti por ser mujer y por ser hombre. Y los roles es todo aquello encaminado a lo que te vas a dedicar de acuerdo a este ejercicio de si has nacido hombre, si has nacido mujer, como la lámina que yo les mencionaba anteriormente. Si alguien ahora sí que sale del molde, pues es ahí cuando nos ocasiona como el no, no puede ser así y hacemos hasta lo imposible porque vuelva a pertenecer a este molde, a pertenecer a lo que nos dicta la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nos ocasiona? Pues los estereotipos, los roles nos tienden a limitar, nos tienden como lo dice la lámina, la potencialidad humana que tenemos o lo que nos vamos a desarrollar de acuerdo a, no se puede, porque no es lo correcto, hija, no es lo correcto, hijo. O sea, lo correcto es que tú tienes que ser así porque así nos lo ha dicho la historia, así nos lo ha dicho la cultura y así nos lo sigue diciendo. Entonces, si tú haces algo diferente, los primeros que van a decirte algo, pues es la familia, porque la familia es la encargada, es el núcleo, sí, de guiarnos, de decirnos qué es lo que
está permitido en la sociedad. No quiero decir lo que está bien, lo que está mal, porque es algo subjetivo. Para mí puede ser esto está bien, pero esto está mal. Pero tal vez a la persona que tengo enfrente o a algún miembro de la familia no es lo mismo. Entonces me quiero centrar en lo que se permite y definido en se permite por las leyes, ¿no? Por este sistema que tenemos para poder tener una sana convivencia. Entonces, si yo hago algo fuera de, pues lógicamente que voy a tener que regresar a este molde, porque como sociedad todavía no estamos al 100% preparados en aceptar. Lo primero que hacemos, pues vienen los prejuicios o el juzgar. Y esto es a lo que yo voy. El género, ahora sí que la institución fundamental, pues es la familia, porque es donde crecemos, es donde nacemos, es donde nos empiezan a decir, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, o fíjate que ya vi, te puedes meter a este deporte, porque a mí me parece que de acuerdo a tus características. Y nos vamos enfocados al tema tenemos un ejemplo muy claro. Antes, el hecho de jugar fútbol era un deporte encaminado a los hombres. Pero si yo tenía aptitudes para jugar fútbol siendo mujer, pues era empezar a murmurar y decir, no, es que ese es un deporte de hombres. ¿Y quién es la primera institución que nos viene a marcar eso? Pues en efecto, la familia. La familia tiene aquí un gran peso de la enseñanza de lo que vamos a hacer de adultos o de adultas. Porque la asignación del género, como ya les mencionaba, es desde el momento en que nacemos. Y desde el momento en que nacemos, ¿quién va a ser nuestro principal núcleo que va a estar ahí? Pues la familia. Pero después salimos de ese núcleo familiar y llegamos a otro núcleo que lo podemos ver a través de esta lámina y empezamos a socializar, pero resulta que salimos de la familia, salimos pues a la comunidad, ¿no? La comunidad, ¿qué es lo que nos va a venir a decir? Igual, tú como señorita te tienes que comportar así. Tú como hombre tienes que ser así. Y luego viene la escuela también cómo nos vamos a comportar. Y un ejemplo muy claro que yo recuerdo era hasta la forma de sentarte. La forma de sentarte para una mujer pues es derechita, cerrar las piernas y estar así de bien decían, de niña bonita, ¿no? Y un hombre, pues un hombre puede hacer este ejercicio de tal vez me siento con las piernas abiertas, pero si un hombre cierra las piernas o las cruza, también tenemos ahí a empezar con el murmullo. Y son ejercicios muy básicos, son ejercicios que tal vez lo hemos pasado desapercibido, pero desde ahí empezamos a prejuzgar, o más que a prejuzgar, asignar estereotipos. O sea, se dan cuenta en la forma de sentarte. La forma de sentarte, pues no me dice nada. La forma en que se viste una persona tampoco me tiene que decir nada. Lo que me va a venir a decir es esta parte de conocerla. Pero lejos de irme yo a la parte de prejuicio, de discriminación, yo voy enfocada a esto que tiene que ver con el género, con lo que tiene que ver con el estereotipo. No estoy hablando de otro, ahora sí que si asignamos a los grupos de sociedad, sino al rol que tenemos como hombres, al rol que tenemos como mujeres. Después de las escuelas que ya nos indican cómo debemos de comportarnos, vienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿qué es lo que tenemos en los medios de comunicación? El día a día. El día a día podemos tener un comercial del jabón que les deja la ropa más blanca, la ropa más limpia, y a quién ponen en un comercial de este tipo, a mujeres en su mayor porcentaje. Si tenemos el rol de la cerveza, tenemos a hombres. Y ahí tenemos, no sé si han visto también este comercial, inclusive de las bebidas. Llegan una pareja, un chico o una chica, empiezan a platicar y pues ellos lo que quieren es una bebida, ¿no? Entonces él pide un martini y ella pide una cerveza. Entonces va a mesero, ya les pide ahí lo que van a solicitar y al momento en que les asignan las bebidas, pues se entiende que el martini es para la mujer y la cerveza es para el hombre. Entonces se los da el martini a mujer, cerveza a hombre. ¿Qué es lo que hacen ellos después? Intercambiárselas. Y es algo que nos ha sucedido a través
de esta parte que yo les digo, de la historia, pero lejos de la historia, estas instituciones que tenemos aquí en la lámina, pues son todos aquellos que van a venir a reforzar lo que tenemos que seguir haciendo como hombres y mujeres. Mencionaba los medios de comunicación, de que si eres mujer te ponen en una publicidad enfocada a todo lo que tiene que volver a lavar ropa, a cocinar, a cuidado de los hijos, cuidado de las hijas, a que la camioneta, en esta camioneta pues te cabe más. Todo eso son asignados a los estereotipos que seguimos teniendo. Y los medios de comunicación pesan, como cada uno de esto nos va a venir a pesar al momento de hacer un estereotipo. La familia, yo les mencionaba, la familia es la base. Después de la familia tenemos la comunidad, porque vamos a salir de casa. Luego viene la escuela, pero cuando llegamos, bien decían, quien a veces educa a hijos o a hijas son los medios de comunicación, porque ahora sí que estamos en una sociedad que si no se trabaja, pues no podemos vivir bien. Entonces, pues obviamente no voy a poder dedicarle al 100% a mis hijos o hijas. ¿Qué es lo que se hace? Ellos encienden la tele y la mayor parte del tiempo están viendo televisión, están en el celular y vienen a reafirmar todo esto. Se hacía un estudio en Alemania, si no mal me equivoco, en cuanto a que los hijos o hijas, los niños, niñas, tenían estas creencias por todo lo que iban aprendiendo en los medios de comunicación. Y se entiende que de 5 a 8 años es cuando ellos vienen a reforzar. Si se dan cuenta y hacen un ejercicio con sus hijos, con sus hijas, no tienen como el prejuicio, no tienen la forma de clasificar esto es de hombres y esto es de mujeres. Y lo hemos visto en noticias de artistas que dicen, fui y acompañé a mi hijo y mi hijo pues quería una muñeca y se la compré. O mi hijo quería vestirse de princesa y lo dejé. Y digo artistas porque es lo que más sale en medios de comunicación. Y lejos de ver, y agarro este ejemplo de la muñeca, lejos de ver o dejarle de juzgar y decir, si le compro la muñeca a mi hijo va a ser gay. No, lejos de ver esto, podríamos decir, bueno, si le compro esa muñeca no pasa nada, porque no tiene el mismo pensamiento que uno de adulto lo tiene. Podríamos decir, bueno, si le compro esta muñeca, veo cómo lo cuida, cómo cuida al muñeco, cómo cuida a la muñeca, va a ser buen padre. Pero nos vamos por el otro lado de. Entonces seguimos ahí reforzándole, porque lejos de decir, bueno, va, te la compro. No, eso está mal. O sea, eres hombre, eres machito. Los machitos no juegan con muñecas, los machitos juegan con carritos. Entonces estamos reproduciendo el mismo patrón, el mismo estereotipo. Y cuando crezca, lo que va a suceder es que va a educar a sus hijos o a sus hijas con lo mismo. No digo que al 100%. Hay personas que se zafan de este molde, pero la mayoría sigue repitiendo los patrones que yo tuve en mi familia porque así fue como me educaron. Sigo repitiendo, los patrones de la comunidad que me dijeron que estos espacios son para hombres y los otros espacios son para mujeres. Y en la comunidad podemos ver qué espacios son destinados para hombres y qué espacios son destinados para mujeres. Si tenemos capacitación, podríamos decir, en general, todos los espacios son para todas las personas. Pero no sucede así, porque la mujer la seguimos viendo como algo privado o el sector privado y al hombre como algo público. Y ahí voy a las siguientes esferas que tenemos: religión, economía y Estado. La religión tenemos a la máxima autoridad, que es a un nivel católico, que es un hombre, el Papa es un hombre. Y la mujer la tenemos todavía lo que son las monjas, las madres, al servicio de. Y no quiero ahora sí que afectar alguna sensibilidad aquí, yo soy creyente, pero seguimos viendo esos patrones. Seguimos viendo que a la cabeza de la religión está un hombre, a la cabeza de la economía. ¿Qué nos ayuda la economía? Si tuviéramos ahora sí que la igualdad en la economía entre hombres y mujeres, podríamos tener un desarrollo económico extraordinario y ser un país que tenemos
ahora sí que toda la riqueza y con ello podemos salir adelante. Pero la economía todavía nos marca esta diferencia, igual que el Estado, la política. Estamos viendo ahora que tanto hombres y mujeres podemos acceder a la política, podemos ejercer nuestros derechos, podemos ejercer el derecho a querer que voten por nosotras, por nosotros y el derecho a ser votado también, ¿no? Pero al final de cuentas sigue estando en el ámbito político de que las mujeres las voy a poner en un distrito que no es tan famoso, en un distrito que todavía está arraigado todo esto de los estereotipos, y voy a decir cómo una mujer me va a venir a mandar, y ya a un nivel, ahora sí que de todos los estados, que es un nivel gobernador, gobernadora. Y entonces ahí todavía seguimos diciendo, y todavía se ejerce la violencia. Entonces, todas estas esferas que yo les acabo de mencionar, pues sí, llevamos ahí una gran marcha, un camino ya recorrido, donde ya empezamos a ver cosas diferentes, pero todavía nos falta, no puedo decir que bastante, porque sí se ha ido cambiando, pero todavía nos está faltando para poder decir tenemos una igualdad entre hombres y mujeres, porque todas estas instituciones son las que nos han venido a reforzar, los que nos han venido a decir tú te tienes que comportar así, o tú vas a ser asignado a este puesto por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto que yo les acabo de mencionar? ¿Qué va a suceder si tenemos una desigualdad? Si tenemos una desigualdad entre hombres o mujeres, tenemos una desigualdad ya no entre hombres y mujeres, sino tenemos una desigualdad entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Tú te tienes que comportar así porque eres mujercita, tú te tienes que comportar así porque eres hombre. No, yo no me quiero comportar así, yo soy diferente, yo quiero elegir otra cosa, yo me quiero dedicar a esto porque a mí me gusta los deportes, a mí me gusta la ciencia, a mí algo diferente, ¿no? Entonces, lo que va a ocasionar el hecho de yo no querer pertenecer a ese molde, pues es ejercer un poder y es ejercer el control sobre esa persona. Y ya les decía, en estas esferas, la familia es la base, pero luego tenemos a la comunidad, tenemos las escuelas y esto es lo que se refuerza. La violencia viene a ser toda aquella acción u omisión que yo tengo con el fin de ocasionarte un daño, con el fin de decirte, vuelves a regresar al molde, vuelves a dedicarte a lo que se te fue asignado desde antes de nacer, porque desde antes de nacer tenemos los colores azul, tenemos el color rosa. Y la violencia pues viene a ser un acto social de querer tener el control sobre algo y enfatizando no tener el control sobre una cosa, sino tener el control sobre las personas, sobre lo que tienes que ser, sobre lo que tienes que decir, sobre lo que tienes que hacer, sobre cómo tienes que vestirte. Y un claro ejemplo a veces es a una como mujer, que si no te pones maquillaje, la pregunta es, ¿estás enferma? ¿O estás muy cansada? ¿No dormiste? Porque es una parte de, y ahora van a decir, bueno, y si ya saben eh, que es un ejercicio de poder, un ejercicio de control, ¿por qué lo sigues haciendo? Bueno, porque crecimos en este contexto o en esta cultura de que eso tenía que ser, y le denominamos una cultura patriarcal, un sistema patriarcal. Y una tiene que empezar a deconstruirse de todo aquello que nos fue enseñado. Uno y una se tienen que empezar a deconstruir. Entonces, si tenemos esta cultura arraigada de años, pues no va a ser tan sencillo el decir voy a cambiar. De la noche a la mañana cambio y voy a ser diferente. No, pero estamos apenas deconstruyéndonos. Pero si yo sé que eso no debe de ser, que yo puedo elegir algo diferente, pero lo reafirmo en medios de comunicación, lo reafirmo en la religión, lo reafirmo en la familia, llego a creérmelo y llego a decir, sí es cierto, o sea, no tienes por qué ser así porque eres mujer o porque eres hombre. Entonces empiezo a ejercer ese ejercicio de poder, de creerme ahora sí con la obligación de que las personas tengo que dividirlas entre hombres y mujeres y encaminado a lo que se va a dedicar cada quien. Pero si yo,
que ya tengo ahora sí que deconstruido todo, que tengo otros conceptos, que sé que esto está permitido, que puedo elegir lo que yo quiera, pues lo que se va a ocasionar es una violencia, como lo tenemos, porque va a ser un ejercicio para poder dominar a la otra persona y dominarla en el sentido de que encaje en la sociedad, porque si no encaja, no existes como persona. Entonces, la violencia va a ser esa acción u omisión, es un acto social, es un poder, es un control y en consecuencia nos va a ocasionar tener relaciones desiguales. Y es un patrón aprendido por todas las instituciones que yo les he ido mencionando que tienen que ver con reforzar el estereotipo, reforzar el género, que es un constructo social. Entonces, la violencia va a terminar encaminada a esta serie de imágenes que tenemos. Lo vamos a ver desde pequeños, desde pequeñas. Yo les decía, los chiquitines, las chiquitinas, ellas y ellos no saben. Si ellos dicen, pues yo lo que me enseñen, lo que me digan, ¿no? Pero ¿qué sucede si en mi entorno, en mi esfera de la familia, en mi entorno de la comunidad, empieza a haber violencia a raíz de las desigualdades que existen? Que porque yo soy el hombre y aquí se hace lo que yo digo y llevo ese patrón o llevo ese ejercicio de control hacia mi esposa. La esposa lleva el ejercicio de control hacia hijos o hijas. Hijos o hijas, de hay una imagen que causaba risa, no sé si la han visto, que hay un osito, hay un niño con un martillo y le está pegando al osito. Y muchos, da risa, sí da risa, pero es la realidad. Ahora sí, como dice el meme, parece chiste, pero es anécdota, es la realidad que estamos viviendo. Es la realidad que si yo ya no tengo con quién sacar esa violencia, pues voy a ir a mi escuela. Y tenemos la imagen de al lado, que es el ejercicio de poder de quién va a dominar una relación. Y viceversa, en la imagen de abajo tenemos a una pareja de chicas que fueron golpeadas en Londres, creo, porque el patrón te dice que no debes de escoger o debes de escoger a un hombre si eres mujer o una mujer si eres un hombre. Pero si te sales de ese estereotipo, si te sales de ese constructo social que te ha dicho la sociedad, pues obviamente va a haber repercusiones. Abajo tenemos a un chico y luego al lado tenemos los feminicidios que han sido encaminados por esta desigualdad, por esta oleada de violencia que tenemos y solamente por querer ejercer el poder, por querer ejercer el control hacia alguien, porque así nos lo dijo la sociedad. Así nos ha dicho la sociedad que tenemos que dominar a la otra persona porque yo soy superior, porque toda esta carga de roles que me fueron asignados a mí como hombres, puedo hacerlo. Y tenemos tenemos refranes que todavía dicen la mujer como la escopeta, cargada de atrás de la puerta. Ahorita ya no es tan culturalmente, y podríamos decirlo, pero a veces lo que yo he escuchado es que dicen, es que la mujer, pues somos diferentes, tenemos características diferentes y no tienen por qué equipararse con los hombres porque no son iguales. ¿Y qué sucede si una mujer empieza a alzar la voz o empezar a decir, no, claro que tengo los derechos? Pues va a suceder lo que tenemos en la imagen, porque queremos seguir reforzando el control, queremos seguir reforzando el poder sobre ellas. Pero si no me hace caso o si ya se fue con alguien más y te dice la sociedad que debes de quedarte nada más con una sola pareja, pues ¿qué hago? Pues te mato. Y en la imagen de abajo tenemos lo que es la violencia hacia los hombres. Entonces, yo quiero que se entienda lo que es la violencia de género a raíz de los estereotipos. Los estereotipos es todo aquello que nos reafirma el hecho de ser mujeres o el hecho de ser hombres, los roles que vamos a tener dentro de la sociedad. Y la violencia de género va a ser ese desencadenamiento de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero por el sexo que tenemos, por ser hombres o por ser mujeres, porque tiene que ser lo femenino o porque tiene que ser lo masculino. Si vemos a un hombre afeminado, caray, no puede ser así, tienes que ser machito, ¿no? El hombre mexicano, que es mejor conocido, el macho, ¿no? El que tiene el control, el que tiene el mando. Y si un hombre se sale de esa esfera porque es afeminado, pues entonces viene la violencia.
Entonces, la violencia de género es esa situación de abuso de poder que se ejerce sobre alguien en base a su género. Y me refiero a género si eres hombre o si eres mujer. Impacta de forma negativa en su bienestar, identidad física, psicológica y social. El hablar de violencia no tiene que ver nada más con que le ocasione un daño. Y ya. No, el daño va más allá de la palabra que dije, va más allá de la acción, va encaminado a todo lo que le voy a ocasionar a esa persona, tanto físicamente, porque tal vez golpeé a la persona para que entendiera psicológicamente el daño que le he ocasionado y socialmente, porque el hecho de sentirte señalado en una sociedad nada más porque te ha dicho cómo tienes que comportarte, pues obviamente nos va a ocasionar un daño. Entonces tenemos esta imagen y yo les decía al principio, violencia de género no es igual a violencia hacia las mujeres. Entonces, ¿por qué seguimos mencionando que hay más violencia hacia las mujeres? ¿Por qué tenemos esta escalera? Si se dan cuenta, el hombre está en una escalera automática donde te paras y subes, ¿no? Y la mujer sí tiene la misma escalera, pero con ciertos escalones. Cada escalón es un obstáculo. Todo aquello que se nos ha ido diciendo para poder llegar a un puesto, para poder desarrollarte profesionalmente, para poder tener una libertad de expresión, etcétera. Y puedo decir varios ejemplos. Y lo englobo a las autonomías de las mujeres. Autonomías de las mujeres en todos los sentidos. En sentido de educación, en sentido familiar, en sentido laboral, etcétera. Entonces, todos esos escalones vienen a ser obstáculos. ¿Sabes qué? Sí, sí puede ser directiva, pero pues como tienes hijos, tienes hijas, estás casado, va a ser un poquito complicado. Entonces, los puestos para directivos van encaminados hacia los hombres, porque ellos van a estar en el momento que sea, a la hora que sea. Porque si hijo llora, tiene hambre, no se puede dormir, se enferma, pues la mujer que lo lleve, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo siguen reforzándose esos estereotipos. Por eso es la imagen. Y lejos de la imagen, quiero justificarlo, que se sigue hablando de violencia de género como violencia hacia las mujeres por esta situación. Esto apenas es de INEGI, de enero a agosto 2020. Estuve buscando lo más actualizado. No lo hay, pero aquí nos menciona que el 5.4 de las personas de 18 años o más en zonas urbanas, ya no nos fuimos a zonas rurales, sino en zonas urbanas, fueron violentados con ofensas o humillaciones por parte de algún miembro de su hogar. En mujeres el porcentaje fue de 6.6, mientras que en hombres de 4.0. Esta estadística fue tomada de INEGI. Hay una encuesta que tiene que ver con los hogares y la podemos encontrar en cualquier buscador de internet. Pero la violencia contra las mujeres en razón de género lo seguimos o lo sigo fundamentando por esta estadística. La ONU nos menciona que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia físico-sexual. Esa violencia viene a veces de la pareja, pero la tenemos también en un ámbito comunitario que ni siquiera es nuestra pareja. Y no me dejarán mentir que la mayoría de las mujeres hemos vivido un acto de violencia. Y más enfatizado a nuestro sexo, a porque somos mujeres. Podemos tenerlo en el transporte público, el que te agarren, el que te empiecen a tocar, el que se empiecen a repegar, ¿no? Cuando ese es un ejercicio de poder en el ámbito comunitario. Si vamos por la calle, nos pueden chistar y decirnos que somos los cuerpos más, ahora sí que se me fue la palabra, pero el mejor cuerpo, ¿no? Ya no nos están viendo como personas, nos están viendo como cosas, y de ahí viene la cosificación de las mujeres. Entonces, les menciono, la mujer vive violencia por parte de su pareja en un entorno familiar, pero también en el entorno de afuera. Yo nada más estoy hablando de la comunitaria, pero la podemos tener en un nivel laboral, en un ámbito laboral, en un ámbito docente, en un ámbito político, en un ámbito de obstétrico, de salud. ¿Y qué nos lleva a concluir que 87,000 mujeres son víctimas de feminicidios? La ONU nos menciona esto, que es la Organización de las Naciones Unidas, nos está diciendo que 137 mujeres fallecen cada día. Y no fallecen por causas naturales, fallecen porque
que son matadas, porque son muertas, porque les ocasionan la muerte con violencia. Entonces, cuando uno escucha, bueno, es que si voy a tomar una capacitación de violencia de género, pues siempre están hablando de mujeres, ¿no? Y ya estamos hartos. Los hombres también vivimos violencia. Sí, viven violencia en un 4.0 en 2020 en un ámbito familiar. Y yo no digo que no vivan violencia, claro que viven violencia. Pero la cuestión es que estamos viendo en cifras de varias dependencias a un nivel internacional, instituciones encaminadas a los derechos humanos, que todavía nos indican que las mujeres sufrimos más violencia por el hecho de ser mujeres nada más. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, tiene que ver con todo el ámbito económico. Si se recuerdan la lámina que yo tenía sobre las esferas en la escuela, en la economía, pues bueno, la CEPAL nos viene a hacer todo el estudio de la economía en América Latina, en cada país de América Latina. Y nos está diciendo que lo más reciente fue en 2018, que pasa un feminicidio cada 2 horas en América Latina. En México 2020, el Observatorio de Feminicidios de México reportó 724 feminicidios hasta el mes de septiembre. Y podemos decir, bueno, pues es que todavía nos indican, pues no son muchas muertes, ¿no? Pero estamos hablando de feminicidio, no estamos hablando de que una mujer murió por un infarto, que una mujer murió atropellada, sino estamos hablando de feminicidio. ¿Y qué es el feminicidio? Pues es la violencia más radical que puede existir hacia una mujer. He escuchado comentarios también y tristemente que dicen que no a cualquiera le sucede, o porque no se dan a respetar, o porque salen a altas horas de la noche, o porque no deben de tomar. Y se dan cuenta, estamos reforzando el estereotipo, ¿no? Y podríamos decir, lo ideal sería educar a hombres y mujeres. Educar y decir, ¿sabes qué, hijo? Si ves a una amiguita tuya tomada, llévala a su casa o no la dejes sola. Pero no sucede porque la cultura nos dice, ay, no, hombre, la tienes ahí tomada, que eres gay o eres maricón, y perdón por la palabra tan discriminatoria, pero esto es lo que nos viene a decir la cultura. Y a ti como mujer, no, hombre, es que te violaron porque tú tuviste la culpa por andar tomada, porque una mujer tiene que ser decente, una mujer tiene que guardarse en su casa a tales horas, ¿no? Y esta parte de los feminicidios no tienen horario. No nos van a venir a decir de 10 a 11 de la noche sucedió un feminicidio, porque suceden cada 2 horas. Sucede que a las 6 de la mañana encontraron un cuerpo tirado. Sucede que a las 5 de la tarde encontraron un cuerpo colgado. Sucede que a las 9 encontraron un cuerpo descuartizado. Y esto es la parte de la violencia de género encaminada más hacia las mujeres por la forma en que son muertas las mujeres. Porque en primera son muertas en su mayoría por una pareja exsentimental o por su propia pareja, porque ese era el rol, es el rol de que yo tengo el poder, yo tengo el control y tiene que hacerse lo que yo diga. Si yo digo que te calles, te tienes que callar. Pero esto viene por la cultura, por ese estereotipo, por lo que nos fue marcado. Entonces, es alarmante y tenemos estas cifras y hemos visto noticias de años con años cómo son muertas las mujeres en una cuestión de feminicidio, encontradas en una maleta, encontradas violadas y tiradas. Y tiene que ver con la cuestión de que no se centran en mujeres de una cierta edad. Podrías decir, no, pues es que son nada más de 25 a 30 años. No, o sea, desde niñas encontramos las muertes, encontramos ahora sí que las noticias de todo lo que ha ido sucediendo a raíz de esto, ¿no? Entonces, ¿desde dónde empieza toda la situación? Pues desde los estereotipos, desde las instituciones que nos están diciendo cómo tenemos que comportarnos. Y aquí tenemos la diferencia entre hombres y mujeres. Esta fue tomada de septiembre del 2020, también del INEGI. Ahora sí que los hombres es el azul y las mujeres son el moradito. Ya no alcanzo a ver muy bien, pero creo que sí. Entonces, han ofendido o humillado en un entorno familiar. Yo nada más me estoy centrando aquí en un entorno familiar, porque yo les mencionaba ahora sí que los ámbitos
Tenemos comunitario, tenemos docente, tenemos laboral, tenemos familiar y varios. Pero en el entorno familiar, el 6.6 que le han ofendido, humillado, son mujeres. Y el 4.0 son hombres. Han corrido de su casa amenazado, 2.2 son mujeres. ¿Y por qué creen? Porque todavía tenemos arraigada esa cultura del estereotipo. Muchas de las mujeres que han sido corridas a veces tiene que ver con el hecho de que papá, mamá salía embarazada. ¿Cómo? Pues si yo esperaba algo más para tu futuro, que si tienes a tu bebé ya no vas a poder estudiar, ya no vas a poder desarrollarte en el ámbito profesional. No, yo no quiero una hija así que... Y vámonos, ¿no? Han golpeado, agredido físicamente 2.1 las mujeres, 1.6 los hombres. En un ámbito familiar, y está alarmante, que han manoseado, tocado, besado o se le han arrimado el 1.9 y 1.0 los hombres. Han atacado, agredido con cuchillo, navaja, arma de fuego, y así nos podemos ir. Le han agredido sexualmente, violación, el 0.5 de mujeres y el 0.1 de hombres. Y aquí tenemos la cuestión de los delitos que tienen que ver con la mujer por el hecho de ser mujeres. Yo les decía, sí, los hombres también viven violencia, estamos conscientes de ello, pero en ningún momento tenemos esas cifras tan alarmantes, porque sí lo pueden vivir también, cada uno de estos delitos. Pero en cuanto a las mujeres, va más enfocado por el hecho de ser mujer, que la tenemos en trata de personas con fines de explotación sexual. Y lo vemos cada día desaparece una chica, desaparece una niña, a veces la encontramos muerta, a veces no la encontramos, a veces se desmantelan redes de trata de personas. Tenemos el acoso sexual. Para que puedas llegar a un puesto tienes que hacer esto, o tienes que salir conmigo y te invito a salir, te invito al cafecito, etcétera. Pero lejos del cafecito va más allá. Tenemos ahora sí que la violación, y la violación equiparada, que lejos de ser una sola persona, hombre, que te viole, son un grupo de hombres. Entonces, todo esto tiene que ver con los delitos encaminados a la violencia de género por el hecho de ser mujer. Esta estadística fue tomada de 2013 a 2018. Entonces, quiero ver si les voy a pasar un video. Yo espero que se escuche ya para dar por finalizada mi ponencia. Lo fue de una manera muy sintetizada. Espero que les quede algo. Quiero ver si se escucha y si no, me lo hacen saber ya sea por aquí o por chat en Facebook, para si no, checar qué es lo que está sucediendo. Pink or blue? Pink or blue? Ok. Creo que se trabó por ahí, entonces lo voy a volver a poner. Una disculpa. Pink or blue? Pink or blue? Pink or blue? Go. Baby grows for blue with robots on. Baby grows for pink, no robots on. Baby grows for pink with flowers on. Baby grows for blue, no flowers on. Little pink picks a daisy chain. Great. Little blue picks a daisy chain. Gay. Little blue climbs a tree. Strong boy. Little pink climbs a tree. Tomboy. Pink falls down. Pink is given. Les voy a poner mejor el video con los subtítulos
porque este creo que nada más está en inglés, entonces algunos yo creo que no dominamos muy bien el inglés y sí me interesa que vean lo que nos quiere decir este video, entonces voy a ver si este está en español o con los subtítulos para que podamos ver el mensaje. Y si ya no está en subtítulos, pues ahorita lo... Pink or blue? Pink or blue? Pink or blue? Go. Baby grows for blue with robots on. Baby grows for pink, no robots on. Baby grows for pink with flowers on. Baby grows for blue, no flowers on. Little pink picks a daisy chain. Great. Little blue picks a daisy chain. Gay. Little blue climbs a tree. Strong boy. Little pink climbs a tree. Tomboy. Pink falls down. Pink is given more hugs. Pink tears are loud. Blue tears must man up. Grow some bollocks, toughen up. Don't be such a girl, blue. Now blue hair is cut short. Pink hair is let long. Pink is given toy dolls. Blue is given toy guns. Pink is told to be cute. Blue is told to be bigger. Pink shoes, no grip. Blue shoes, no glitter. Now blue legs start growing hair and pink legs start growing hair. Blue is told it's manly, pink is told to shave theirs. Blue is shown as blood in action, films, fights, pride. Pink starts bleeding every month, told blood, shh, shame, hide. Pink discovers lust, wrong. Blue discovers lust, nice. Now blue is called a player, but pink is called a sket. Pink is told they glow, but blue is told they sweat. Blue is told they wank, pink is told they sin. Or blue is called a pussy, pink is called a bitch. Now pink is told to be a lady, do not spit, swear, smell. Blue is told to be a man, do not cry or ask for help. Blue is told to man up, pink is told to make up. Blue is told to stay strong, pink is told to stay young. Blue is told to get rich, pink is told to want kids. Blue is told they mansplain, pink is told they gossip. Blue is told they're bosses, pink is told they're bossy. Blue is given breakdowns, pink is given Botox. Cunnilingus is censored more than rape scenes or blowjobs. Blue is told, this makes a man. Pink is told, this makes a girl. Babies born in naked flesh, welcome to the world. Pues bueno, no sé si lograron escuchar el video para aquellos que dominen inglés. Y si no, ahí lo volví a transmitir ya con subtítulos. El video lo que viene a hacer es el énfasis. Permítame tantito que no sé qué sucedió aquí. Ya se me trabó. Bueno, una discusión más técnicos. Ya siguió aquí. Ay. Ay, perdón. Bueno, lo que quiero decirles es, tenía una lámina, ya por último, es una lámina que tiene colores, y lo que quiero darles esto con el mensaje, pues es de que existen otros colores, lejos del azul, lejos del rosa, dejar de encasillarnos en esto, lo que es para hombres, lo que es para mujeres. Y desde un principio, ¿no? Desde que empezamos a crecer, pues dejar de repetir estos estereotipos, estos patrones.
porque las personas nacemos ahora sí que sin los prejuicios, sin los estereotipos. Y la principal institución que viene a ser es la familia, seguida de la comunidad. Entonces, si nosotras como institución familiar empezamos ahora sí que a brindar nuevos conceptos, a decirle, pues está permitido por el hecho de que tú puedes definir el color que te gusta, los colores que te gustan y no va a suceder nada. Eso cambiaría bastante la forma que tenemos ahora como sociedad y podríamos empezar a erradicar la violencia que existe. Yo manejé estos colores en mi presentación, el rosa y el azul, para enfatizar que el color no es lo que nos marca, sino que hay más colores. Fuera del rosa, fuera del azul, hay más colores. Entonces, ya por último, nada más decirles que los estereotipos se pueden romper. Esta es la situación que nos ha llevado a la violencia que tenemos, a seguir fomentando los estereotipos, porque los estereotipos lo único que nos ocasionan es la desigualdad entre mujeres y hombres. Es el hecho de no poder ejercer tus derechos al 100% porque van a estar limitados por algo que nos ha dicho la sociedad. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, si no sería todo de mi parte. Espero que les haya agradado y cualquier cosa, pues ahí estamos a sus órdenes. Agradecemos a la licenciada que tuvo a bien compartir con nosotros su experiencia y conocimiento sobre el tema violencia de género a raíz de estereotipos. Y a la vez extendemos este agradecimiento a todos los participantes. Bonita tarde. Gracias, hasta luego.